Es que lo encuentro, pero en elementos donde el cuerpo es completo, como por ejemplo cilindros, pero rellenos. Y No, este, no, pues no. es un tubo. Pues es Entonces ahí sí que no sé. tú debes de, tú divide el tubo a la mitad, ajá, y nuevamente sacas el centroide de ese arco, donde se ocupa, bueno, dónde está el centroide de ese arco. Y el Ah, centroide de ese arco al centroide del tubo, ese es tu brazo de palanca, el producto del área de compresión por ese brazo de palanca más el área de tensión por ese brazo de palanca es tu Z. o sea que entonces sería la mitad de ese brazo completo por el área, ya sea tensión o compresión, por dos. Que pues Prácticamente, son dos veces, porque es la misma, vamos, la misma área y tienes el mismo brazo de palanca. Ajá, Dos exactamente. veces Ok. el área del arco, ajá, Sí. ajá, entonces, que al final de cuentas es un área de un tubo, ¿no? Nada más ahí tendrás que checar la distancia del brazo de palanca del medio arco o del arco, ajá, calcula su centroide y eso va a ser el brazo de palanca, y con eso. Ok, gracias, profesor. De hecho, pero rápidamente, en las notas que yo les pasé el semestre pasado, no sé si tuviste, eh, cuando llegamos a flexión, ahí más o menos, digo, quiero recordar, Eduardo, puedes tener ahí tus notas rápido de flexión. Checamos unas secciones de más o menos cuánto incrementaba la Z con respecto a la Z, a la S, perdón. ¿Cuánto ¿De era la flexión? Z a la S? Sí, Eduardo Medina. Permítame, profe, abro Sí, las notas. ahí en la parte donde calculamos la Z, en la parte vienen ahí pues, unas secciones y pusimos, creo que era 1.5, si no mal recuerdo. Bueno, en lo que busca el compañero, ¿quiénes son los primeros en, en exponer, por favor? ¿Quiénes eran los primeros? Nosotros, profe. Un segundito, por favor. Sí, adelante. Dijo en circular, ¿verdad, profe? Ajá, ZX es igual a 1.70 de SX. ahí está, compañero. 1.70 de la Uno- SX. 1.70. Ok, profe, gracias. Y entonces CW. CW es el módulo de la constante de torsión, Ajá. ¿verdad? Ándale. Híjole, honestamente no me acuerdo. No me acuerdo cómo calcular esa CW. Constante de alabeo. Ajá. Pero ¿para qué la necesitas esa, compañero? ¿Tienes torsión acaso? Bueno, si sacáramos, o sea, una excentricidad en el anuncio, pues sí podría haber torsión, Ok. pero bueno, se Sí, puede tienes razón. despreciar, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón. Hay una excentricidad. Ok, pues hay que buscarlo en internet. La verdad es que no tengo el dato. Hay que Ok. buscar la constante de alabeo para una sección tubular, a ver cómo la determine, por favor. Ok, No tengo el dato, honestamente. Pero si me da chance, igual a lo mejor te puedo investigar el fin de semana, a ver qué onda. ¿Vale? Guerrero, sí. sí, profesor, ya nada más así. Es que encontré unos apuntes, si quieres se los mando por WhatsApp y ya me dices si sí efectivamente se calcula así. Va, va. Gracias. Sale, pues. Bien, pues entonces, compañeros, adelante, ¿quiénes son? Díganme sus nombres, por favor. Sí, profesor. Bueno, yo soy Escobar Lagunas. Ok, ¿y quién más? ¿Quién es tu compañero? Ahora sí, compañero.
Es Juan Alfonso Martínez. Es que me dice que se le trabó un poco, bueno, la pantalla, un segundito. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, adelante. No sé si ya se alcanza a ver. Sí, se ve perfecto. Ok, buenas noches, profesor, compañeros. Nosotros vamos a exponer o platicarles sobre el diseño de placa base a flexocompresión. Este está referenciado, nos basamos en las normas del ISC de 360 respecto al diseño de placa base, así como de la de anclas. Y bueno, este es un diagrama, un dibujo de lo que es la placa base cuando tiene un momento pequeño. O bueno, es cuando se trata del primer caso, porque hay dos tipos de casos, cuando es momento pequeño y cuando es momento grande. Por ejemplo, aquí hay en los casos refiriéndonos al tema de placas base cuando se trata mediante axialmente. Hay tres casos, pero en este caso solo pusimos dos que son los que se aplican más en esta sección de flexocompresión. El caso 1 es cuando A1 es igual a A2 y A1 es el área de la placa de la base y el A2 es el área de soporte máxima que es geométricamente similar y concéntrica en el área cargada. Cuando estos son iguales, se ocupan estas fórmulas para calcular el área, que es área 1 requerida entre la carga carga metaxial entre el factor de reducción por 0.85 por FC' para el RFD. Y para la ASD, asimismo está esta fórmula. Igual cuando está el caso 2, cuando el área 2 es mayor o igual a 4 veces el área 1, utilizamos estas fórmulas. Bueno, un segundito, por favor. Listo, una disculpa, es como que se me iba a apagar la computadora, perdón. Bueno, enseguida calculamos lo que es el esfuerzo máximo, que mismo viene en factor de reducción, que en este caso es igual a 0.65 por 0.85 de FC' por la raíz cuadrada de A2 entre A1. Cuando el caso 1 es A2 igual a 1, pues este caso es nulo, ya que es 1 entre 1, o bueno, se queda como raíz de 1, entonces este caso no se aplica. En este caso, bueno, continuamos con el cálculo de las dimensiones, que es n para este caso, que es el largo, y b para el caso ancho. Estas son las expresiones con las que se calcula normalmente el largo, que es la raíz del aserio requerido, más delta, que en este caso delta tenemos que 0.95 del perante, del perfil, menos 0.8 del ancho del patín de la columna, entre 2. Y asimismo, para calcular la dimensión del ancho, tenemos que el área requerida es entre n, que es el largo de la placa de la base. Estas expresiones se usan normalmente para dar una idea de qué dimensiones se van a tomar, ya que en muchas de las ocasiones las dimensiones que se presentan no son muy prácticas, ya que o son menores al el perfil de la viga, o etcétera. Entonces se hace un tanteo, unas iteraciones para poder, digámosle así como lo hemos hecho, que decimos, no sé, que largo tal dimensión y la base tal dimensión para ver si pasa.
Asimismo, tenemos que calcular los valores de M y N, que son longitudes en los voladizos de la placa base con respecto a la viga. Estas expresiones nos indican que es el M es igual a la N, que es la longitud o el largo de la placa de la base, menos 0.95 del peralte de la misma, del perfil, y entre 2. Y N es el ancho menos 0.8 del ancho del patín entre 2. Bueno, considerando el diagrama de las fuerzas mostrado en la figura 1, que es esta figura que se muestra aquí, tenemos que en concreto ejerce una presión cuya fuerza resultante se define como el producto de Q por Y, donde Q, que es la presión máxima entre el concreto y la placa, es igual a Fp máxima, que es la presión máxima, por B, que es el ancho. La fuerza resultante actúa en el centro de la de soporte, es decir, en Y medios a la izquierda del punto A. Por lo tanto, la distancia E, que va desde el resultante hasta el centro de la línea de la placa, se expresa como E es igual a N entre 2 menos Y entre 2. Esta E es igual a la excentricidad crítica, como lo menciona aquí mismo, que la excentricidad crítica es igual a la excentricidad máxima, que es igual a la N entre 2 menos la PR entre 2 veces Q máxima. Y la excentricidad, digámosle, de entre la fuerza y el momento se calcula como el momento entre la fuerza. Entonces, es decir, si la excentricidad normal, digámoslo así, entre el momento y entre la carga es menor, bueno, debe ser menor a la excentricidad crítica, como se muestra aquí. Esta es la excentricidad que se genera mediante el momento y la carga que se están aplicando. Y esta es la excentricidad crítica que se tiene respecto a la presión que se está ejerciendo. Asimismo, como dice, si la excentricidad E igual a MR entre PR, que es esta misma, excede el valor máximo que es la excentricidad crítica, que la excentricidad crítica puede alcanzar, entonces las anclas se encontrarán sometidas a tensión. Es decir, se generará un momento mayor, un momento más grande. Entonces, el valor crítico que necesitamos para calcular la excentricidad está definida por esa expresión, que es N entre 2 menos Y mínima entre 2 igual a N entre 2 igual a la carga axial entre 2 veces Q máximo, como lo tenemos aquí. Entonces, en resumen, cuando la excentricidad E es menor a la excentricidad crítica, las anclas no intervienen en el equilibrio de momentos y se consideran momentos de magnitud pequeña. Por lo tanto, por otro lado, si la excentricidad generada por las cargas es mayor a la excentricidad crítica, las anclas sí intervienen y los momentos serán de gran magnitud. Entonces, en este caso, analizaremos la capacidad de soporte en el concreto. Esta misma puede asumirse como uniformemente distribuida en el área de Y por B, asumiendo que la excentricidad es menor a la excentricidad crítica. En este caso, utilizaremos esta expresión. Cuando la excentricidad es mayor a la excentricidad crítica, la longitud Y, que es la longitud de rodamiento, puede obtenerse a través de esta fórmula, que es Y n igual a n menos 2 multiplicado por n entre 2 menos PR entre 2Q máxima, que esto a su vez es igual a PR entre Q máxima. Asimismo, la expresión utilizada que para la presión aplicada, digámosle, es igual a la carga axial entre la longitud Y. Es decir, esta es la longitud Y, esta de aquí. Por eso se muestra de Y medios, y Y medios es la longitud donde se está aplicando la presión sobre el concreto y la placa. Entonces, si un momento es chico, esta excentricidad, pues va a ser, digámosle así, chica, ¿no? Va a ser menor a la excentricidad crítica. Si el momento y la fuerza genera una excentricidad mayor, que ahorita lo vamos a ver, se va a seguir esta línea de acá, se va a desplazar más y va a sobrepasar esta excentricidad crítica. Un segundo. Bueno, también tenemos que revisar sobre la afluencia por flexión en la placa base. La presión entre el concreto y la placa base causará flexión sobre las longitudes en voladizo, que es M y N, que ya, están las fórmulas más arriba. Cuando la fricción actúa sobre el eje fuerte de la placa, la longitud M se verá afectada. En este caso, la presión Fp se calcula como Fp igual a la carga axial entre la base por la longitud de rodamiento, que en este caso es Y, o la carga entre el ancho por en largo menos 2 veces la excentricidad.
Entonces, la resistencia requerida en la placa base puede determinarse de la siguiente manera. Es decir, cuando esta longitud de rodamiento, que es Y, es mayor a la longitud M que ya calculamos arriba, o bueno, con la fórmula se calcula, entonces utilizamos esta expresión para calcular el momento flector, que es este por unidad de ancho de placa. Y para cuando la longitud de rodamiento es menor a la M, se utilizará esta ecuación. Y la resistencia nominal a la fricción por unidad de ancho puede expresarse para el LRFD, es esta expresión que tenemos aquí donde involucra el espesor de la placa base, y en esta ocasión, y esta expresión para cuando se trata de la SD, ya con sus factores, que para la RFD es de 0.90 y SD de 1.67. Entonces, finalmente, para determinar el espesor de la placa para un momento, digamos, pequeño, sustituimos en este caso para expresiones, ya que en el ICC viene así en esta nominación, el TP, que es la expresión de la placa, por TPREC, que es requerida. Entonces, en este caso, cuando igual Y es mayor o igual a M, se utilizan estas expresiones, tanto para la RFD como para la SD. Ya vienen afectados con sus factores de carga, que aquí 0.90 y 1.67. Y cuando la Y es menor a M, se utilizan estas expresiones. Asimismo, igual, solamente cambian, pero se utilizan dependiendo de las distancias Y y M. Pero cuando, por ejemplo, la distancia N, que ya está más arriba en las ecuaciones, es mayor que la distancia M, el espesor estará gobernado por la N. Es decir, entonces en lugar de que tener aquí Y mayor igual a M, será Y mayor igual a N. Y asimismo la fórmula se cambiará la M por la N, es lo único que cambiaría. Aquí hay un pequeño como diagrama, una ilustración del diseño, pero para un momento pequeño, que es aquí donde está la carga, está el perfil, está la placa base. Esta es la presión ejercida sobre la placa, dependiendo del momento y la fuerza aplicada. De aquí resultan la presión, las fórmulas que ya les mostré anteriormente. Aquí también vienen las fórmulas, vienen aquí las distancias Y, viene la distancia QY, que es esta presión que está generada aquí. El largo de la placa, que es N, la Y mínima, que es PR entre Q máxima, la excentricidad crítica y la excentricidad, digamos, generada por las cargas, que esta a su vez, la longitud de rodamiento nos va a dar, que es la que ya vimos anteriormente, que es N menos 2 veces la excentricidad. Aquí mismo notamos las imágenes, o bueno, bien las fórmulas que ya les mostré, donde está cuando Y es mayor a M y cuando Y es menor a M, que es exactamente lo mismo, de FP, de metro cuadrado entre 2 y M, bueno, las imágenes que ya les había mostrado, igual aquí lo del momento flector, que se tiene que analizar como resistencia, igual se toma aquí. Igual acá para determinar el espesor, las fórmulas que les mostré, aquí solamente trae la fórmula del RFD, pero ya les mostré anteriormente la de la SD, entonces solamente es un pequeño, digamos, croquis para que las muestre. Y aquí es, digamos, un procedimiento del cual podemos tomar, que es primero se determina la carga axial y el momento último. Después, digamos, el paso 2, en ese caso, sería proponer las dimensiones, como ya sea en las fórmulas que les mostré, o por tanteo, básicamente, por iteraciones. Y después determinamos la excentricidad y la excentricidad crítica con las ecuaciones que ya les mostré también. Después el paso 4 sería comprobar que la E es menor que la excentricidad crítica. En este caso, si no se cumple, se tiene que pasar a un caso de momento grande. Entonces se calculamos la longitud de soporte Y con la expresión igual que ya vimos anteriormente. Verificamos la presión de soporte, que es la Q, que tiene que ser menor a la última, digamos así, la presión última o resistente que se puede generar, con las fórmulas que ya les mostré igualmente. Y el último paso sería calcular el espesor de la placa, que es igual a, bueno, ya sea la fórmula que utilizamos cuando Y es mayor que M o viceversa cuando es menor que M. Y bueno, cuando el momento es de magnitud grande, estos son comunes en marcos rígidos diseñados para resistir sismos o cargas laterales por viento. Esta figura ilustra lo que es una columna cuando se muestra un momento grande, es decir, esta excentricidad ya es mucho mayor que la excentricidad crítica. Entonces se considera que es un momento grande.
Entonces aquí, en lugar de que esté chica la excentricidad o menor que la excentricidad crítica, ya sobrepasó ese límite y ya pues, se genera esto del momento grande. En este caso cambian algunas fórmulas. Por ejemplo, cuando aquí tenemos la condición de si es un momento grande cuando la excentricidad es mayor a la excentricidad crítica. Entonces, en este caso, las fuerzas verticales requieren que sean, bueno, que igual a 0. Por lo tanto, utilizaremos esta fórmula ya que las anclas ya intervienen en estas secciones, que es la fuerza de tensión requerida de las anclas, que es la T, es igual a la presión máxima por la longitud Y menos la carga PR. Entonces, asimismo, la sumatoria de los momentos con respecto al punto B, que en este caso está tomando contra ese punto, como en el anterior estamos tomando en el punto A, no sé si se notaba, aquí lo tomamos respecto a este punto, porque pues la cantidad era muy chica. Entonces, en este caso, lo tomamos con respecto al punto B. Entonces, bueno, tomamos que la carga máxima por la longitud Y, por n-2, que esta misma es la excentricidad, más la longitud F, que es esta misma, que es desde el centro hasta el punto del ancla, tiene que ser, bueno, menos la carga por la excentricidad más la misma distancia F. Asimismo, recordando que de la expresión anterior se obtiene una ecuación de segundo orden. Si se resuelve dicha ecuación para la variable y, resulta esta ecuación. Es decir, pues ya indicamos quedó factorizada y ya quedó para calcular la distancia y. Entonces, digamos que para ciertas combinaciones de fuerza, momento y geometría, no existe una solución real de la ecuación, particularmente si se cumple lo siguiente. Esta es una condición donde se habla de que la F, la longitud de F más la n entre 2 al cuadrado debe ser mayor a 2 veces la carga por la excentricidad más F, entre máxima. De lo contrario, si es menor, en este caso la raíz saldría negativa y pues una raíz negativa pues no tiene una solución real. Por ende, si se presenta este caso, las dimensiones de la placa no son suficientes, entonces tendríamos que cambiarlas. Asimismo, tenemos que tener una consideración en cuanto a la afluencia de la interfase de compresión y la afluencia de interfase de tensión, ya que en estas situaciones donde se presentan momentos de gran magnitud, la presión se encuentra en su valor límite, es decir, la FP es igual a la FP máxima. El espesor requerido de la placa puede determinarse utilizando las ecuaciones E22 y E23, como ya la habíamos visto anteriormente, que son las mismas para la de momento pequeño, que son estas. Se puede calcular con ese momento, o de lo contrario, se pueden calcular, un segundito, o se pueden calcular con dependiendo si es N o M, como ya lo habíamos visto, o si se presenta afluencia en la interfase de tensión, que en este caso es TU, que se ve reflejado sobre las anclas, porque ya se presenta tensión en las anclas, causa flexión en la placa base. Entonces ya tenemos una longitud X de claro emboladizo sometido a la flexión. Va desde el centro del patín hasta el centro de la línea del ancla. Para un ancho unitario de la placa base, la resistencia a la fricción requerida puede determinarse como MPL igual a la TU, que es la tensión entre las placas, por la distancia X entre B para la RFD, y para la SD pues tenemos la misma expresión. En este caso, pues X ya viene siendo la longitud entre N entre 2 menos el peralte entre 2 menos 1.5. Aquí, como lo dice, el peralte D y la N es la longitud de la placa. Entonces, utilizando estas expresiones, si se presenta la afluencia en la tensión, como dice la ecuación 20 proporciona la resistencia disponible por unidad de longitud de la placa. Si tal resistencia debe ser igual al momento obtenido en la ecuación 28, que es este momento, entonces el espesor requerido para la placa puede calcularse como estas ecuaciones. Entonces ya utilizaríamos estas ecuaciones para tomar el espesor de la placa y ya no las anteriores. En este caso, pues aquí tenemos igual un croquis, un diagrama de lo que es el momento cuando es mayor. Aquí se ve cómo se presenta en la ancla esta tensión, esta T, que bueno, ahí lo manejamos como TU, que se presenta la tensión de la placa porque tiende a tener tracción, a levantarse.
a girar básicamente, porque el momento es mayor y la excentricidad se genera pues mayormente. Entonces aquí tenemos las expresiones que ya mostramos para la longitud y, que es igual que lo de que, y aquí se tiene que cumplir la condición de que no debe ser negativa en la raíz o se tienen que cambiar las condiciones o las dimensiones de la placa. Aquí se muestra un poco más de lo que es la afluencia de la interfase de compresión y la afluencia en la interfase de tensión, que es cómo se genera la tensión y la compresión al momento de querer girar el perfil. Entonces se tiene que revisar por los estados límites, que es cuando decimos que Y más es mayor a M, utilizamos esta condición para calcular el espesor, o esta para cuando Y es menor a M. Y ya si se presenta que el momento este momento de interfaz de tensión es igual al momento antes calculado en las anclas, se utiliza esta expresión, que es el espesor de la placa. Asimismo, tenemos también, digamos, unas recomendaciones de cómo proceder el diseño, que en este caso es exactamente igual que el anterior, que se determina la carga axial, el momento último, se proponen las dimensiones, se determina la excentricidad y la excentricidad crítica con estas expresiones, y comprobamos que la excentricidad es mayor que la excentricidad crítica. En este caso, si no se cumple, entonces es un momento de magnitud pequeña. Calculamos la longitud de soporte ahora con esta nueva expresión, y también tenemos que ver que se cumpla la expresión de condición que nos dice que no tiene que ser negativa la raíz. También verificamos la presión de soporte, que la Q tiene que ser menor a la Q máxima con esas mismas expresiones idénticas a la anterior, y calculamos el espesor requerido de la placa, ya sea por la interfase de tensión o interfase de compresión, dependiendo el valor de Y M, o en su defecto el valor de M. Ahora le vamos a mostrar un ejemplo. Un segundito, por favor. Buenas tardes, ¿sí se ve? Sí. Sí, se ve. Bueno, tenemos aquí un pequeño ejemplo para diseñar una placa base con carga axial y momento. El ejemplo aquí muy sencillo nos dice que una columna W12 por 96 está sobre un pedestal de concreto con una resistencia a la compresión de 28 megapascales. Y la placa base es de acero A36. Hay que diseñar la placa base con una carga axial de 1673.2 kilonewtons y un momento último de 106 kilonewtons por metro. Aquí tenemos un alzado del ejercicio que nos están pidiendo. Y lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos de los materiales, ¿no? Los datos que nos dan, y con el manual, ya sea el ISC o el INCA, obtenemos aquí estos datos. Por ejemplo, el dato de la columna es D igual a 322.58, BF 309.88, TW 13.97, TF, el espesor del patín 22.86, refluencia 300. Se trabó por ahí. Sí, se le trabó un poco. Profe, ¿puedo preguntar algo en lo que el compañero regresa? Sí, Juan Carlos, pregúntale
tu compañero ahí si a lo mejor está hablando y no se da cuenta que se trabó. No, es que ni siquiera le llegan los mensajes, entonces a lo mejor y sí se le trabó. Bueno, Ah, ahí se están Pero bueno, viendo. ya volví. dice Ya. que lo sacó. Bueno, Bueno, ya estás ahí otra vez. Adelante, Sí. Juan. Sí se ve todavía la pantalla, ¿verdad? sí, Sí. todavía. Sí, ok. Aquí comenzamos con el cálculo del área requerida, con las fórmulas que antes mencionamos. El área requerida la obtenemos con la carga última sobre phi por 0.85 de la resistencia del concreto. Aquí sustituyendo valores, tenemos 1673.2 kilonewtons, entonces hay que pasarlo a newtons, nos queda 1.673.200 newtons sobre 0.6, que es el valor de phi, por 0.85 por 28, que es la resistencia. Y nos da un área requerida de 117.170.9 milímetros cuadrados. Para dimensionar la placa base, como antes olvidé mencionarlo, el área 1 es igual al área 2, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y también los pernos son de 3 Ahí, cuartos. perdón, compañero, nada más ahí para que estemos bien en la jugada. El área 2 es el área del concreto, el área de la base del concreto, en este caso pues obviamente del dado de la cimentación. Exacto. Y el área 1 es el área que está en contacto con el concreto de la placa. Y tenemos para el dimensionamiento de la placa base que n es igual a la raíz cuadrada del área requerida. Haciendo los cálculos nos da n 342.3. Sin embargo, notamos que por geometría no nos da. Ahorita checamos esto. Para calcular la B, necesitamos el área dividir el área requerida entre n, lo que nos da 225.3. Cuando comprobamos por geometría, vemos que no nos da, ya que incluso B es menor que la BF, que es de 309.88. Tenemos que hacer el cálculo con el procedimiento matemático y comprobarlo por geometría. Aquí, por ejemplo, tenemos que n es igual a d por 6 por 6 veces el diámetro de los pernos. El diámetro de los pernos, como anteriormente lo mencioné, es de 3 cuartos. Haciendo el cálculo nos da 408 milímetros. Y BF es B, perdón, es igual a BF más 3 veces el diámetro de los pernos. Haciendo tanteos hasta llegar a la solución óptima, bueno, y para no arriesgarnos tanto, propusimos estas dimensiones de la placa, que es N de 520 y B de 500 milímetros. Procedemos aquí a determinar la excentricidad y la excentricidad crítica para saber si este ejercicio tiene un momento pequeño o un momento grande, ¿no? Para sacar la excentricidad, como ya sabemos, es
dividir el momento sobre las presiones, sobre la presión, la fuerza axial. Nos da una excentricidad de 63.35 milímetros. Para calcular la excentricidad crítica, ocupamos la Q máxima, pero para calcular la Q máxima se requiere una FP máxima, la cual calcularemos con esta fórmula. Al calcular la FP máxima para calcularla es de 0.6 por 0.85 por 28, que es la fuerza de compresión del concreto, por la raíz de la relación de las áreas. Como son iguales, es la raíz de 1, no influye mucho. Eso nos da un igual a 14.28 newtons sobre milímetros al cuadrado. Ahora sí ya procedemos a calcular lo que es la Q máxima, que son los 14.28 por el ancho de la placa, que son los 500. Nos da 7.140 newtons sobre milímetro. Y ahora sí ya podemos calcular lo que es la excentricidad crítica con las fórmulas ya mencionadas. Calculando la excentricidad crítica, hacemos la igualdad y entonces aquí vemos que la excentricidad es menor a la excentricidad crítica, por lo tanto el momento que tiene el ejercicio es de magnitud pequeña. Entonces calculamos lo que es la longitud de soporte para obtener el espesor de la placa. Ya tenemos las dimensiones, falta el espesor. Para esto calculamos lo que es Y, que es la distancia donde se aplicará donde está aplicada la carga Q, ¿no? Para calcular la Y se necesita la N de la placa menos la excentricidad. Menos 2 veces la excentricidad, perdón, aquí hubo un error de edición. Calculándolo nos da una Y de 393.3 milímetros. Ahora lo que vamos a verificar es la presión de soporte. La presión Q se calcula con la P última sobre Y. Para eso calculamos la longitud de soporte. Y aquí tenemos que son 1.673.200 newtons sobre 393 milímetros, lo que nos da una Q de 4.254.26. Hacemos la igualdad y notamos que sí cumple. Entonces procedemos a calcular el espesor de la placa. A ver, regrésate un poquito a la hoja anterior, nada más quiero checar un dato. ¿Dónde está la Q máxima? Ok, ya la vi, 7.140. Adelante. Y bueno, para sacar para calcular el espesor requerido de la placa, se necesita una distancia M, que es la distancia se me fue el nombre. Bueno, del patín hacia el extremo de la placa, ¿no? Entonces aquí tenemos una fórmula para calcular esa N, que es de N menos 0.95 de la D
sobre 2. Calculando esa M nos da 106.77 milímetros. Hacemos la igualdad para ver para ver cuál fórmula ocuparemos de las antes mencionadas en el documento. Tenemos aquí que como Y es mayor a M, ocuparemos la fórmula de TP es igual a 1.5 de M por la raíz de FP sobre FY. Sin embargo, como desconocemos FP, hay que calcularlo con la presión, con la carga axial sobre la base por la longitud de soporte. Calculándolo nos da 8.51 y ahora sí ya podemos calcular lo que es el espesor. Haciendo estas operaciones nos da que el espesor de la base de la placa es de 25.13 milímetros, pero como las placas las venden por pulgadas, entonces la acercamos a la próxima pulgada que nos da lo que es una pulgada, un espesor de 1 pulgada. Y ya con eso diseñaríamos lo que es la placa base con carga axial y momento, con un momento pequeño. Ya es todo. ¿Y ahí acabó? Sí, profesor. Ok, a ver, tantito nomás, nuevamente a ver bueno, déjenme compartir de dónde sacaron sus datos. Se supone que ustedes se basaron en esta guía, la guía número 1, segunda edición, diseño de placas base y anclas, de la ISC. Ahí nunca vi, y me gustaría que completaran esa parte, que checaran esta planta, porque en esa planta obviamente indicas quién es N, quién es B. N es la distancia paralela al peralte de la viga, y B es la distancia paralela al ancho de patín o a los patines. Entonces N y B son las dimensiones de la placa base. M minúscula y N minúscula significan, o más bien dicho, se localizan, ¿sí?, del extremo de la placa base, ¿sí?, hasta completar entre patines 0.95 veces D, es decir, 0.95 del peralte y 0.80 del patín. Eso significa que en esa zona se prevé que sea o se presente el máximo momento. Por lo tanto, en esa zona se vuelve crítico. Entonces, se ha estimado a través de varios estudios, incluso pruebas de laboratorio, y se ha determinado que para placas base, para perfiles de este tipo, ¿sí?, perfiles W o IR, la máxima flexión se presenta en los patines, cuando el momento es alrededor del eje fuerte, y esa máxima flexión se da aproximadamente a 0.95 veces el peralte de la viga. Por lo tanto, esta línea punteada que vemos acá es crítico para cuestiones de flexión. Entonces, la distancia M, pues hagamos de cuenta que es una viga emboladito, ya sea para cuando si esta zona está en compresión, para cuestiones de que, ya sea con momento pequeño o momento grande, posiblemente esta zona sea compresión,
y esta está en tensión. Entonces, para calcular el espesor, aquí pues sería en la compresión por el empuje o por la reacción o la presión del concreto. Y aquí con la tensión de las anclas, si es que las anclas están sujetas a tensión. Esto es cuando es momento positivo, y cuando es momento positivo, cuando es momento alrededor del eje fuerte, y cuando es momento alrededor del eje débil, de igual manera tenemos las zonas críticas, que es a punto 8 del ancho del patín hacia el extremo de la placa, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, esa grafiquita, compañeros, por favor, intégrenla allí en las notas que presentaron, para que a su vez se las proporcionen a su compañero para que las vaya integrando. ¿Saben? Sí, profe. Ok, compañeros, ¿algún comentario, duda o algo que no haya quedado claro? Pregúntenle a sus compañeros, ellos fueron los moderadores. Por favor, no dejes de compartir o no dejen de compartir. Yo voy a descompartir. Se supone que ustedes son los teachers. Entonces, adelante, compañeros. Pregunten, desquítense ahora sí. Yo tengo una duda. Adelante. Nada más es para reafirmar. Se va a tomar como viga, como placa excentricidad pequeña cuando la excentricidad sea menor a la excentricidad máxima. Respuesta, compañeros. Bueno, la excentricidad crítica. Cuando es menor a la excentricidad crítica es momento pequeño, y cuando es mayor a la crítica es momento grande. Ok, la excentricidad sea mayor a la excentricidad máxima, ¿se considera pequeña? ¿O cómo? ¿Puedo repetir, por favor? No, cuando la excentricidad es menor a la excentricidad crítica, es un momento pequeño. Y cuando la excentricidad es mayor a la excentricidad crítica, es momento grande. Ok, es que eso no lo entendí bien, más faltaba eso de apuntarlo. Gracias. ¿Por qué no muestras, compañero, por qué no muestras nuevamente tu sketch, ya sea Juan Carlos o Alfonso, para que quede más claro? Y creo que esa parte sí hay que como que ponerla bien así en cuadritos. Mira, cuando la E es mayor a la E crítica, es momento pequeño, ¿no? O momento grande. Entonces, así bien remarcado, porque esa parte es importante. Sí, profe, voy. No sé si se ve. Sí se ve en la presentación. Ok. Bueno, por ejemplo, es esta excentricidad que se genera con el momento y la carga. Cuando la excentricidad es menor a la excentricidad crítica, que es esta, es un momento pequeño. Pero cuando, sin embargo, un segundito, esta excentricidad, en este caso, es mayor a la excentricidad crítica, es cuando se considera que es de magnitud de momento grande. Así es. Ahora sí, compañero. Guerrero. No era yo, profe Medina, pero sí. Tú eres el que estás preguntando. Oh, perdón. Gracias. Sí, ahora sí me quedó claro. Ok. ¿Qué más, compañeros? Compañero, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, vi que en este caso toma un perfil IR, pero si fuera, por ejemplo, una celosía o un PTR, seguirían aplicando las mismas ecuaciones, nada más cambiaría, tomaríamos lo que es el peralte y el BF, ¿no? Dependiendo Sí, del perfil. efectivamente. O no es así, compañeros. Yo digo que sí. ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, de hecho decía que pues sí se tratan las mismas ecuaciones, básicamente. Ok. Ahí Gracias, está compañero. De nada. ¿Qué más, chicos? Pregunten, no se queden con las dudas.
Profe, yo tengo una duda, pero no es, bueno, es como más o menos referente a este tema. Ajá. Cuando tenemos un sistema de marcos, pero los marcos están hechos de acero, perfiles, ya sean I, C o cualquier perfil, pero es acero, no está recubierto con concreto. ¿Cómo lo hacen para que empalme con un sistema de muros que están hechos, por ejemplo, de ladrillo, de concreto? O sea, ¿cómo hacen que pegue acero y concreto? Es como mi No, duda. pues no va ¿Hacen a con pegar. arco? No, es que no vas a pegarlo. O sea, tú justo lo que estoy haciendo hoy, estamos haciendo una estructura en Puebla. Vamos a colocar muros sobre marcos de acero. Entonces, lo que vamos a hacer es soldar unas anclas a los perfiles de acero. Ajá, pueden ser tus propias varillas dobladas, así como una tipo L. Y luego colocar el castillo, en este caso, el armado. Ajá, y el armado amarrarlo a esas anclas, bien amarraditos con alambres, obviamente. Y pues ya empezamos a pegar nuestros muros. Y pues ya con eso, después de pegar los muros, pues echamos ¿cómo se llama? El concreto, ¿no? Para que el muro quede bien confinado. Así lo vamos a hacer nosotros. De hecho, estamos en proceso de una fabricación de algunos muros o de montaje de unos muros en un pequeño edificio allá en Puebla. Y así es como lo estamos mandando a hacer. Nada más que aquí el piso es con celosía y con concreto. En la parte, obviamente, celosía concreto, entonces ahí no hay tanto problema porque el muro se puede desplantar directamente sobre la losa de concreto. Ahí no hay tanto problema. El detalle se encuentra en las columnas con el muro, con la mampostería. Y así le vamos a hacer. Vamos a colocar un pequeño, pues con Armex, yo creo que con eso es suficiente, y agarrar unas anclas pegadas a los patines y al alma, porque hay vigas, muros que caen al alma y muros que caen a los patines. Entonces vamos a colocar anclas a lo largo de toda la columna, no sé cuántas, y vamos a amarrar ahí el armado pues, lo que formaría el castillo. No sé si me captas. Sí, profesor, gracias. Sí. Ok. ¿Qué más del tema, compañeros? ¿Qué más? Bueno, para complementar esa parte, sí me gustaría que preguntaran, chicos, no quiero que se queden ahí nada más. Para complementar esa parte que acaban de decir, o que acaban de comentar, les había dicho, yo tengo presentaciones, esa misma presentación que ustedes hicieron, me la van a pasar, obviamente complementando lo que les acabo de comentar. Y prácticamente es esto, o sea, nosotros lo hicimos como presentación, ustedes más lo hicieron más como apunte, está bien, no hay ningún problema. Entonces, a lo que nos referimos con placas bases son estas, obviamente, su placa base está formada ¿por qué? Pues por la placa, por las anclas, y aquí el diseño como tal de la placa, pues involucra el espesor de la placa, las dimensiones de la placa y el diseño de las anclas. Obviamente, cuando tenemos el primer caso, cuando tenemos se me va el nombre, únicamente cargas axiales por compresión, ¿sí? Pues obviamente tú vas a decir, bueno, pues ahí las anclas, bueno, toda la placa base está en compresión, por lo tanto las anclas no trabajan, y efectivamente las anclas nunca van a trabajar. Sin embargo, por requerimientos propios, incluso por formar el tipo de conexión, porque a lo mejor es un apoyo empotrado, pues tú mínimo debes de colocar 4 anclas. Ajá, las 4 anclas en las aristas en los vértices, perdón, de la columna. Mínimo serían 4 anclas. Si tú colocas 2, entonces ya no estás formando una conexión rígida, entonces ya estarías formando una conexión, pues a lo mejor articulada.
¿sale? Porque permites que rotes en un sentido y a lo mejor en el otro sentido pues está fijo. Entonces ahí hay que tomar en cuenta esta parte. Las dimensiones, los que les comentaba, estas dimensiones nosotros las podemos tomar como buenas, sabiendo que el momento máximo, y por lo tanto sería la sección crítica, se va a dar a punto 95 del peralte, de la viga, o punto 80 del ancho del patín, entonces más o menos por acá, ¿sale? Entonces tenemos que checar esa parte. Les había dicho, entonces tenemos que verificar la dimensión de la placa, dimensión de las anclas, un tema que no comentaron compañeros, pero sí me gustaría que el que les va a apoyar, no sé quién era por ahí, que toque el tema de anclas. Digo, qué bueno que nos faltó esa parte, pero sí me gustaría que incluyas en tu ejemplo la parte de las anclas, para que veamos que también juegan un papel importante, porque muchas veces las anclas decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer el dado? Ahí les va, ¿cómo voy a hacer el dado igual que el ancho de la placa? ¿Sale? A lo mejor, digamos que el dado y el ancho de la placa son iguales, pero muchas veces cuando tenemos momentos, los dados, las anclas, pues posiblemente tengan una pequeña tensión también. Y si tú estás limitado del centro del ancla al límite del dado, entonces la misma ancla te puede desprender parte del concreto que tú tienes como recubrimiento. Entonces, pues tampoco podemos jugárnoslas por decir, ¿sabes qué? Voy a hacer el ancho del dado igual que el ancho o las dimensiones de la placa. Entonces, eso es importantísimo. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos las anclas, pueden ser así tipo L o incluso con un tornillo o una tuerca en la parte, o más dicho, no una tuerca, sino a la cabeza del perno en la parte de abajo. Entonces, eso sería. Vean, aquí hay unas anclas, aquí son anclas con placa en la parte inferior, están formados, incluso pueden ser barras de acero, tú las mandas a roscar, la longitud que requieras, y aquí pues, seguramente esta es la parte roscada y esta es la parte que no está roscada. ¿Por qué? Porque esta es la parte que va a ir hacia ¿cómo se llama? Anclada en el concreto. Entonces, esos serían algunos casos. Lo mismo que ya habían comentado, tenemos placas bases sujetas a flexión. Puedes tú verificar si tienes pequeño o gran magnitud de momento en función de las excentricidades, ¿sí? El mismo procedimiento que tú tienes, entonces prácticamente es enteramente lo mismo. Entonces yo nada más quise complementar esa parte que les faltaba, lo de las anclas, compañeros, y como tal, pues tampoco es mucha ciencia. Bueno, sí es algo de ciencia estarle ahí pensando en cuanto a las placas. Hay una situación acá, compañeros. Muchas veces descuidamos la parte de la longitud de anclaje, ¿sí? De las anclas, y no sé si, bueno, me ha tocado ver a mí estructuras que se voltean, o sea, por el efecto de viento, dado a que la longitud de anclaje precisamente no fue lo suficiente. Sobre todo me ha tocado ver, y una vez pasé cerca de una ¿cómo se llama? De un espectacular, justo lo que están haciendo ustedes. No definieron correctamente la longitud de anclaje y como tal el ancla se zafó, o el par de anclas o el grupo de anclas en la zona de tensión, y en la zona de compresión pues se doblaron las anclas incluso, ¿sale? Entonces por ahí hay que evitar esa parte. Entonces tenemos ahí la definición de la longitud de las anclas, y la otra que también no mencionaron, obviamente cuando tenemos cortante en las anclas, también podemos tener grandes efectos de cortante. Entonces habría que verificar también el ancla por tensión y además
pero bueno, no todas las anclas, a lo mejor nomás el grupo de anclas en tensión, acompañados con cortante. En la zona de compresión, pues ahí las anclas pues no trabajarían. El que trabajaría, ¿quién sería? La placa y la parte del concreto. Ahora, también hay que tener cuidado que incluso el mismo concreto, por la zona de contacto, que puede ser muy pequeña, ¿sí? Puede sufrir o puede fallar por aplastamiento. Se puede empezar le podemos llamar aquí a cuartear o a fisurar el mismo concreto. Entonces, eso es debido a que la longitud incluso del concreto, o el ancho del concreto, o el área del concreto no fue suficiente. También por ahí. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Ok, entonces lo que les comentaba, entonces había que estudiar cuando las anclas están a tensión, precisamente que las anclas en primer lado pues no se vayan a zafar, precisamente ¿de quién? Del concreto. ¿Por qué? Porque si llegan a zafar pues ya bailamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿de qué depende la resistencia de adherencia del ancla sobre el concreto? Pues precisamente ¿de quién? De la resistencia del concreto, de la longitud de anclaje y sobre todo también de los elementos que tú utilices en la parte inferior. ¿Sale? Entonces, por ahí, compañeros, también mencionen nada más esta parte. Y yo le dejaría la chamba al compañero que los apoyaría, que diseñe de ese mismo ejemplo que presentaste, compañero, que diseñes las anclas, ¿vale? Entonces, para que lo muestres el próximo lunes. No sé si estamos de acuerdo. ¿Quién era el que lo iba a apoyar por ahí? No recuerdo. No está, ¿verdad? Sí está. Porque incluso mandó un WhatsApp al grupo, que quién era. A ver, aquí lo vamos a leer. Hernández Adams. ¿No estás, Hernández? Creo que no. Bueno, pues hay que recordarle que tiene que ver el video para que ataque el tema de anclas para placas base. Sale, compañeros, entonces, un favor, compañeros, compártanle la información al compañero que le toca recopilarlos y que nos vaya complementando más información si él puede. Yo creo que sí podría, para que las notas de este último tema queden bien concluidas, bien en forma, y al final pues que las pueda compartir. Ok, profe. Sale, pues entonces aquí le paramos, chicos. Vámonos bueno, yo le voy a seguir en un rato y pues que pasen bonito fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Igualmente. Quédense, nos vemos. Hasta luego.